quieran asociarlo mejor. Y habíamos hablado de 3 circuitos, habíamos hablado del IB constante, que es el que hicimos, ¿sí? Que básicamente se utiliza bastante cuando lo estoy trabajando como interruptor, ¿no? Como interruptor. Habíamos hablado que existe una configuración llamada realimentado por colector, que ya casi no se utiliza, pero por ahí se lo pueden encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner el circuito. Como su mismo nombre lo dice, es realimentado por colector, tiene una resistencia colector, va hacia el colector, este es el emisor, y de acá sale la RB. Por eso es que se le conoce como realimentado por colector. ¿Correcto? Entonces, si seguimos nuestra lógica, esto sería BCC, este es RC, este es RB y este es RE. ¿Correcto? ¿Por qué apareció esta configuración? Era mucho más estable como amplificador que el nivel constante. Mucho más estable. ¿Sí? Igual tiene sus 2 mallas. La primera malla estaría conformada por RC, RB, base emisor y RE, y la segunda malla estaría conformada por RC, voltaje colector emisor y RE. Bueno, ¿sí? Ese es el realimentado por colector. O sea que cuando ustedes lo ven, van a decir, ay, ese circuito es realimentado por colector. El que vamos a trabajar hoy día se conoce como polarización tipo H. El mismo nombre lo dice, tipo H. Ese es uno de los más utilizados como amplificador para transistores, porque le da estabilidad y lo convierte en un amplificador más o menos considerable en función a los otros 3. Como su mismo nombre le indica, vamos a tener una resistencia acá, que baja otra resistencia acá. Estos dos alimentan a la base, viene el emisor, resistencia acá, viene el colector y otra resistencia. ¿Correcto? Si seguimos la misma lógica, ya sabemos los nombres. Este será RE, ¿cierto? RC, voltaje BCC. A esto lo puedo llamar R1, R2. O le puedo llamar RA, RB, o le puedo llamar abajo R1, R2. No hay una norma, no hay una normativa. Lo pueden llamar como ustedes crean conmigo. Este tipo de circuito le da más estabilidad al transistor como amplificador. ¿Sí? Como amplificador. No se utiliza mucho realmente como interruptor, pero sí también lo podemos encontrar como interruptor. ¿Correcto? Sobre todo cuando trabajamos con sensores como el LDR. Ok, entonces esta polarización tipo H, vamos a encontrar que también están nuestras corrientes. Esta corriente de acá se llamará IB, ¿cierto? Esta corriente de acá se llamará IE y esta corriente de acá se llamará IC. IB controla IC, pero ¿quién controla IB en esta polarización? ¿De quién depende IB? De R1. ¿De qué resistencias depende? R1 y R2. De R1 y R2, de las 2 resistencias. Basta que yo modifique una, yo voy a modificar su punto de trabajo. En realidad, R2 es la que influye más, pero los dos modifican su punto de trabajo. Ahora, sus valores, si yo quisiera ponerle valores, estas 2 resistencias, ¿qué me limitan? Me limitan la pendiente de la recta, ¿cierto? Si yo le pongo, esta es muy alta, la pendiente de la recta va a ser muy pequeña. Si esta la pongo muy baja, la pendiente de la recta es más grande. Entonces, mayormente estas resistencias suelen tener, RE suele tener un K, 1K2, 1K5. Y es difícil que lo encuentren en 2K2. Lo pueden encontrar hasta 1K5.
puede ser muy alta, la vamos a encontrar 3K3, 3K9, 4K7, 5K6. No la encontramos hasta 6K8 en algunos sitios, pero mayormente un valor típico que podemos encontrar acá es 3K3, 3K9. Pongámosle 3K3. Estoy poniendo valores al azar. Este es NPN, ¿cierto? ¿Qué me dice el símbolo? ¿Es NPN o no? P. ¿Sí? ¿Cierto, no? NPN. Es de silicio y tiene un beta de 150 veces. ¿Sí? El beta no tiene unidad, se dice veces. Entre estas dos debe haber una diferencia. Vamos a suponer que acá yo le pongo, no sé, que se me ocurre 6K8, ¿sí? 6K8, y acá le pongo a 56K. 56K. ¿Sí? Ahí está, de dos resistencias. Entonces, ¿de quién depende IB? Me han dicho de las dos resistencias que va a la base, o sea, depende de 6K8 y de 56K, de las dos depende. Entonces, ¿cómo la resolvería? Para poder resolver esto de acá, se encuentra lo que se le conoce como el circuito equivalente. ¿Cuál es su circuito equivalente? La malla de acá la mantiene. Su resistencia del colector va aplicado al colector, acá viene su emisor, su resistencia del emisor y va aquí. Pero acá cambia, lo que controla a la base. A esas dos resistencias las reemplazan por una que le llaman RBB, que se encuentra con Thevenin. RBB. Y colocan acá una fuente que le van a llamar voltaje PV. Para poder resolver este tipo H, se tiene que encontrar este circuito equivalente. Este sigue siendo BCC, vamos a ponerle un voltaje, no sé, se me ocurre 16 voltios. 16 voltios, esa es 3K3. Esta no cambia, es 1K2. Y lo que han aparecido son esos nuevos valores RBB. Eso lo vamos a la acá. Lo puede encontrar por Thevenin, ¿sí? Ahora, pero un poco recordando lo que les explicaba en los primeros días de clase. ¿Se acuerdan que hicimos cuando estábamos viendo un poquito de división de tensión? Este voltaje de acá, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo encuentro este voltaje BX? Vamos a poner que esta se llama RA y esta se llama RB. ¿Cómo encuentro ese voltaje BX? ¿A qué da igual? Voltaje BX es igual al voltaje BCC multiplicado por quién? ¿Por cuál de los dos? ¿Por RA o por RB? Yo quiero el voltaje de acá a tierra. ¿Por quién? Por RB. ¿Sobre quién? Sobre RA más RB. Ahora, yo les digo, voltaje no es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Y miren, acá yo no tengo corriente, esto no es corriente. Es corriente, ¿cierto? BCC sobre RA más RB es corriente, ¿sí o no? Por resistencia. Es la misma forma, solo que la corriente está reemplazado por otros componentes, ¿no? Para poder sustituir. BCC sobre RA más RB es corriente, multiplicado por la resistencia que voy a encontrar la caída de tensión, multiplicado por RB, porque justo yo quiero este voltaje de acá. ¿Correcto? Entonces, eso lo hacemos para encontrar voltaje T. Entonces decimos, BBB en valores, o en nuestro circuito sería BCC por R2 sobre
¿Sobre cuánto? Sobre 56K más 6K8. ¿Listo? ¿Cuánto sale eso? Multipliquen, encuéntrenlo. Encuentren ese valor. .78 voltios. 73 voltios. ¿Cuánto valía acá? Acá valía 16, ¿no? 16 voltios. Con ese valor de BBB, yo ya puedo decir que mi amplificador está en la zona activa. Está en la zona activa. Con una tendencia a corte. Una ligera tendencia a corte. Pero está en la zona activa. Y ustedes dirán, ¿pero cómo está diciendo usted eso? Porque mayormente hay una relación. Se dice que este voltaje, si sale un mayor al 10% de BCC, yo puedo decir que ese transistor está en la zona activa. ¿Sí? Si acá me hubiese salido 0.9, 0.8, 1, yo les podría decir ese transistor está con tendencia a corte. ¿Correcto? Pero de 16, el 10% sería 1.6, ¿cierto? Entonces, como tengo 1.73, entonces estoy en la zona activa, pero todavía estoy un poquito yéndome hacia el estado de corte. Y después lo vamos a verificar. Ya, ¿a qué sería igual RBB? RBB para la alterna no tiene polaridad, para la alterna es como que estuviera así. Si yo quiero encontrar la resistencia equivalente en ese punto, si yo quiero encontrar acá RBB, ¿cómo está RA con respecto a RB? En serie. ¿Qué opinan los demás? ¿Está en serie? No. ¿Para? Paralelo. En paralelo. Entonces, RBB es igual a R1 en paralelo a R2. ¿Sí? ¿Cuánto le hemos puesto? Es igual a 56K en paralelo a ¿cuánto? A 6K8. Yo ya sé más o menos mi resultado, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser mi resultado? ¿Qué valor va a tener mi resultado? De esos dos. Exacto. Menor a la menor. Entonces, cuando hagan esta operación, debe salirme una resistencia menor a 6K8. Si me salió 7.1, yo tengo que decir, ojo, algo hiciste mal. Porque dos resistencias en paralelo, el valor es menor a la menor. Y lo habíamos calculado con diferentes valores, ¿no? Es más, si la diferencia es mucho, si acá fuera 6K8 y acá fuera 560K, yo diría, es casi 6K8. Porque es extremo, ¿no? Cuanto más extremos, más diferentes son, más tienden al valor. Pero como acá no hay mucha diferencia, entonces posiblemente me va a salir 6.1, 5 puntos y pico. A ver, ¿cuánto salió? 8.23K. No puede. Dos resistencias en paralelo es menor a la menor. Ahí nomás tú tienes que parar y decir, no, algo he hecho mal. Tiene que ser menor a 6K8. ¿Cuánto salió? Hola. Ya. ¿Cuánto? 6.06K. ¿Cierto? Esto sí es correcto. Menor a la menor. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Entonces yo ya sé que esto vale 1.73 voltios y yo ya sé que esta vale 6K. Vamos a ponerle 6K, ¿sí? Lo redondeamos de 6,06. Pongámosle 6K. ¿Correcto? Entonces, yo digo, ¿acá hay una corriente o no hay una corriente? Sí.
¿Sí? Hay una corriente, ¿cierto? Hay una corriente, porque estos de acá es un mismo punto. Hay una corriente. Entonces, esa sería mi primera malla. Y mi segunda malla es esta, ¿no? La segunda malla es esta de acá. Y mi primera malla es esta de acá. Entonces, analizando la primera malla. BBB, ¿a qué será igual BBB? En función a voltajes. ¿A qué será igual BBB? ¿Verdad? ¿A qué será igual BBB? ¿A qué será igual? Este voltaje, ¿en qué voltaje se va a distribuir? Díganme. Malla. Es una simple malla. Todos deben saber cómo se va a distribuir. BBB, ¿a qué será igual? ¿Ah? No, en voltajes estoy diciendo, en voltajes, díganme en voltajes. No quiero valores todavía, quiero la ecuación. ¿A qué será igual? R1. Voltaje RBB, vamos bien, vamos bien. Voltaje RBB, perfecto. ¿Más quién? ¿Pero cómo se llama ese voltaje? Voltaje de base emisor, perfecto. ¿Más quién? Más el voltaje en la resistencia del emisor. ¿Cierto? Mallas. El voltaje de la fuente se distribuye entre sus componentes. Y en esa malla, ¿quiénes son sus componentes? La RBB, base emisor y la RE. Punto. No había ni que dudarlo. Ahora sí, pongámoslo en función a quien conozco y a quien no conozco. ¿Conozco? Acá todavía no conozco. ¿Conozco? Sí. Entonces yo digo, voltaje BBB menos, pasa al otro lado quitando, ¿cierto? Voltaje base emisor es igual a voltaje en la resistencia BB más voltaje en la resistencia del emisor. Lo pongamos en función a corrientes. ¿Esto qué será igual en función a corrientes? I Y B por R. por R. R B más IE por R E. Profesora, volvimos a lo de la semana pasada, dos ecuaciones. ¿Cómo salgo ese problema? Tengo dos ecuaciones. ¿Cómo salgo ese problema? Sumando. Presionando un botoncito on off. Sumando las dos. Reemplazando. ¿Qué quieren encontrar? ¿Quieren encontrar IB o quieren encontrar IC? ¿Encontramos de frente IC? Vamos a encontrarle IB. Entonces yo digo, voltaje de base BB menos voltaje de base emisor será igual, acá no le toco, digo IB, RBB. Y ahora, esto, en función a IB. ¿Qué me ayuda acá? Acá me ayuda que, primero, ¿qué dijimos? Que IC es casi lo mismo que IE. ¿Qué más me ayuda? ¿Qué otra cosa me ayuda? Que IC es beta veces IB. Y lo quiero poner en función a IB. Entonces, ¿qué me quedaría ahí en esa parte de la ecuación? Reemplazando. Quiero poner IE en función a IB. ¿Qué pondría acá? Pondría esto, ¿cierto? IB por beta, que multiplica ¿quién? AR, que multiplica AR. RE, no voy a poner como están en 9. ¿Está bien? Sí, ¿cierto? Lo único que he hecho es expresar lo mismo en función a un valor de corriente que yo pueda tener una sola variable. Porque acá, ¿cuántas
variables tengo? Porque yo puedo decir, conozco, 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 conozco. No conozco, no conozco. Entonces sería una ecuación de dos variables. Y yo no necesito una ecuación de dos variables, necesito una ecuación con una sola variable. Ahora sí, asunto arreglado. ¿Cuál será mi siguiente paso? Voltaje de BB menos voltaje de base emisor. ¿A quién factorizo? Factorizo a IB, que me queda acá, RBB, más que me queda en el otro lado. Beta veces RT. Asunto arreglado. ¿Ya tengo IB o ya no tengo IB? Sí, ya tengo IB. ¿A qué será igual IB? ¿A qué será igual IB? Buenos días. ¿A qué será igual IB? Despéjalo de ahí. Vamos a escucharlo de ahí. Despéjalo de ahí nomás, de esa ecuación. Chévere, todavía estoy entendiendo. ¿A qué será igual IB? Despeja de esa ecuación. Correcto. Corriente por ley de Ohm es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces yo digo, es igual al voltaje de BB menos voltaje de base emisor sobre todo esto que estaba multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Sobre RBB más beta veces R. Correcto. ¿Ya lo encontré? Si ya encontré IB, ya encontré todo lo demás ya. Vamos a ponerle bonito. IB igual. Reemplacemos valores. Reemplacemos valores. ¿Cuánto vale DBB? 1.73. ¿Cuánto vale esto? 0,7. ¿Por qué 0,7? Porque les dije que era de silicio. Correcto. Sobre RBB, ¿cuánto vale RBB? Dijimos que era 6K. Más, ¿cuánto vale beta? Dije que era 150 veces. ¿Y por qué dijo 150 veces? Porque el datasheet hay un margen. El datasheet me dice beta máximo, beta mínimo y a veces me dice beta promedio. Si hay máximo y mínimo, pueden escoger la mitad, ¿no? Entonces, ¿por cuánto? ¿Cuánto vale RE? ¿Cuánto vale RE? 1K2. Listo. ¿Cuánto sale esto? Va a salir en micro. ¿Cuánto sale? Encuentre. ¿Cuánto sale? Vamos, ustedes que son amantes de tener el celular en la mano. Arriba tengo 0.005 0.005 micro. Imperio. ¿Seguro? Muy pequeño me parece, ¿eh? ¿Será micro o mili? Mili. Ahora sí. Miliamperes. Esto expresado en micro, ¿cuánto será? Expresado en micro, ¿cuánto será? 0,5. ¿Pertenecen acá? Buenas noches, señor. Hoy día mi día se ha alegrado. Espero que no se haya olvidado. No sé, se pone a cantar ahí, a vender canchita, a jugar tenis, a jugar, no sé. Nada se acuerda. 5 microamperes. 5 microamperes. Ok, 5 microamperes. Ahora sí, ya encontré. Y sé, si ya tengo IB, asunto arreglado. Y C no es más que beta veces IB. Por lo tanto, esto es 150 veces por 5 microamperes. ¿Cuánto salió? O pueden hacerlo por acá, ¿no? Para que les salga de frente en mil. 150 veces por 0,005. ¿Cuánto salió?
0.75. 0.75 0.75. miliamperes. ¿Sí? Me parece bastante pequeño. ¿Seguro? Arriba tenemos 1.03 y abajo tenemos más o menos 150, 180 acá, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Todos están seguros con ese dato? 0.75 miliamperes. Ok. Este es un dato importante. Dice, este es un dato importante. Muy bien, vayamos a la malla 2. Así como en la malla 1 me interesa para encontrar IB o encontrar IC, la malla 2, ¿cuál es el otro punto importante que necesito encontrar? Voltaje colector emisor. ¿A qué será igual la malla 2? Comenzamos. DSC, ¿a qué será igual? Perfecto, voltaje en la resistencia del colector, ¿más quién? Voltaje colector emisor, ¿más quién? ¿Más quién? ¿Más quién? Malla. El voltaje de la fuente se divide entre todos sus componentes. Voltaje en la resistencia del emisor. Ahora sí, igual. Bueno, todavía lo voy a hacer acá. DCC igual en función a corrientes. Será IC por RC, ¿cierto? Sí. Más voltaje colector emisor más IC por RE, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Conozco? Entonces, asunto arreglado. ¿A qué es igual voltaje colector emisor? ¿A qué será igual? ¿A qué será igual? Estoy dando cuenta que no saben despertar una ecuación simple. ¿A qué será igual? Señor Hitomi, por haber llegado tarde. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Uy, ¿no ves? Con eso, se me olvidé cargar. Bueno, vamos a ver este negrito. Ya, ¿a qué será igual? A BCC, Menos. ¿cierto? Menos. ¿Cierto? Voltaje colector emisor será igual a BCC a la fuente menos quién. IC por RC. Factorizo, ¿cierto? Ajá. IC, ¿Sí? paréntesis. RC más R. Resistencia por corriente, voltaje. Este voltaje le quito este voltaje y me va a salir este voltaje. Correcto. Entonces yo digo 16 voltios menos 0,75 miliamper que multiplica a 3, ¿cuánto? 3K3. A 3K3 más 1 K2. Esto es igual a 16 voltios menos 0,75 miliamperios que multiplica 3K3. a 4K5, Ah, sí. ¿no? Que multiplica a 4.5K. Tú y tú, adiós. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale mi voltaje colector emisor? 3.37K. Voltios. Me emocioné. Voltios.
¿A dónde está yendo? 12 voltios. Colector emisor. ¿A dónde está yendo? Colector emisor. ¿A qué zona? En la recta de carga. También estoy feliz de verlo hoy día. Porque cuando lo veo 50 soles entrando. Ya son dos ya, que no sé qué hacen. ¿En qué zona estamos? Colector emisor. Estamos en la zona Ah, activa, pero con tendencia ¿quién? ¿Qué les dije desde que nos salió 1.73? Dije, está en la zona activa, pero ¿con qué tendencia? Corte. Y miren qué voltaje salió. 12,2. Para que esté en la zona activa ideal, ¿cuánto debería estar el voltaje colector emisor? Mitad de BCC. O sea, por 8. Estamos en 12. Nuestra recta de carga está en la zona activa, pero estamos con tendencia a con tendencia. Por eso le digo, esos dos datos son fundamentales. La corriente IC y el voltaje colector emisor. Con esos datos nada más uno puede saber. ¡Ojo! Si acá me hubiese salido 5, 6 voltios, yo ya que puedo concluir. ¿En qué zona estaría? activa. No. Saturación. Saturado. Ojo, estamos hablando de VBB, ¿ah? No estamos hablando de voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor, para que esto esté en la zona activa ideal como transistor, se dice que esto debería ser alrededor de BCC menos. BCC menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería ser? 8. Está en 12. No está en corte, pero está en la zona activa con tendencia a corte. Y era lo que yo les había dicho desde que me salió esto de acá. ¿Qué les dije acá? Cuando mayormente hay un décimo de la fuente, estoy en la zona activa, pero no estoy en la zona ideal. Lo ideal es que acá me hubiese salido 2 puntos y pico. 2 puntos y pico. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, profesora, pero ¿cuál es lo importante de eso? Lo importante de eso, de pensar, de ver esto, es que eso es justo la capacidad que yo quiero que ustedes desarrollen, la capacidad lógica. Todo lo demás es mecánico, ¿sí o no? Encontrar las fórmulas es mecánico, pero simplemente poder visualizar voltaje colector emisor y saber en qué zona está, esa es la capacidad lógica. Y esa es la que yo quiero que ustedes desarrollen. Porque si yo agarro y le digo, encuentren los valores de I, B, I, C, I, E, encuentren los voltajes de la resistencia y determíneme en qué zona está, simplemente cuando ya le salió 12.6, usted dice, está en la zona activa con tendencia a corte. Punto. ¿Para qué voy a hacerlo más? Si ya sé en qué zona de trabajo está. ¿Ok? Entonces, esta capacidad de poder inmediatamente determinar en qué forma está trabajando el amplificador es la que ustedes tienen que desarrollar. Por favor, copien o tomen foto.